tardes. Sean bienvenidos al primer acto, al acto que es más importante nuestro, que es la conmemoración de la Constitución Española de 1978. El Club de la Constitución tiene por costumbre, normalmente suele ser antes de la fecha de conmemoración, porque al ser fiesta, pues esta vez sí ha saltado al otro lado por cuestiones de organización. Es importante el acto que tuvimos ayer en la sede de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, que hoy además ha hecho una referencia en el periódico Ideal y ha salido también en las redes, que el club comienza con el premio a la Constitución, a la mejor redacción sobre la Constitución española de los alumnos de primaria y secundaria. Estamos aquí en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, colaborador habitual nuestro, y al que desde este momento una vez más le damos las gracias, especialmente al rector, don José Luis Pérez Serrabona, porque aquí en lugar de director se llama rector en este colegio, que es, si no me equivoco, de los tiempos de los Reyes Católicos casi. Hemos invertido el orden de lo que teníamos programado, porque lo primero que hacemos es la conferencia y luego hay un coloquio y después leemos los artículos. Debido a que el conferenciante no le ha sido posible venir tan temprano, hemos invertido el orden del acto y vamos a comenzar primero con el coordinador del premio del Club de la Constitución a los escolares, don Rogelio Muñoz, que está aquí, él nos va a dar lectura y nos va a hacer una semblanza del premio. Rogelio. Como ha dicho el señor presidente, en el día de ayer entregamos los premios a la Constitución, la sexta edición de los premios a la Constitución, en virtud de la colaboración que tiene el Club de la Constitución con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Estos premios tienen por objeto hacer un trabajo de redacción de los alumnos de primaria y la ESO. Este trabajo no es un trabajo al uso, entendiendo un trabajo en sentido técnico, sino que lo que se premia es más la redacción, la inventiva, etcétera, etcétera. El jurado al que yo presido, nos reunimos el día 1 de diciembre del año 25 de este mismo año en la Delegación Territorial que está formado por doña Rosa María Suárez Muñoz y doña María del Tránsito Esteves Hornero, así como un representante de la Caja Rural, que es la patrocinadora de este premio, que está representado por don Víctor López Palomo. Tras la deliberación del jurado, acordamos dar el primer premio de educación primaria a Sofía Padial Moreno, de sexto de primaria del Colegio San Agustín de Granada, por la redacción titulada La Puerta 45 de la Casa Roja y Dorada del Bosque, por su creatividad, originalidad y por haber sabido plasmar el espíritu constitucional de una forma global. Este trabajo es una verdadera joya para una niña de sexto de primaria, pero verdaderamente, insisto, es una joya. Además, si no recuerdo mal, el año pasado ganó también el primer premio. El segundo premio fue para la alumna Valentina López Duro, de sexto de primaria también, del Colegio San Agustín,
por una redacción titulada La estrella del techo, y en ella transmite la problemática de la necesidad de una vivienda digna, vinculándola a las emociones de una forma tremendamente imaginativa. En secundaria, o en la educación, en la ESO, como se llama ahora, el primer premio fue para la alumna Ángeles Morales Segura, de cuarto de la ESO, del Colegio Santa María del Llano de los Ojíjares, Granada, por la redacción titulada Proyecto 47, en el que hace una visión futurista de los derechos fundamentales, teniendo como referencia la actual Constitución, cuya, insiste ella, valor permanece a pesar del tiempo transcurrido. Y en el segundo premio se entregó a Iván Castilla Coca, de primero de ESO, de la Autoescuela CEI Inmaculada de El Salar de Granada, por la redacción titulada La Esperanza del Sol. Es un trabajo reivindicativo, poniendo en valor el trabajo colaborativo de la lucha por los derechos, como el de una vivienda digna. El acto, como ya se ha dicho, tuvo ocasión ayer a las 11:30 en la sala, en el salón de actos de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, donde, como digo, se entregaron los premios. Estos premios, o la entrega de ayer, tras los primeros 5 años, vamos a llevar a cabo una modificación de los mismos, sobre todo para incorporar no solamente la redacción o una redacción, sino que los trabajos se puedan presentar en los nuevos formatos que recogen en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como puede ser podcast, la grabación de algún vídeo, de alguna o cualquier otra tecnología similar, sobre todo porque, como saben todos ustedes, vivimos en la era de la tecnología y los alumnos, pues muchos de ellos se mueven quizás más con las nuevas tecnologías que con el papel escrito ya. Y ese como digo, fue el resultado y la entrega que, como he señalado, se llevó a cabo en el día de ayer. Nada más. Muchas gracias, Rogelio. Pues a continuación vamos a proceder a la lectura de los artículos de la Constitución Española. El libro que tenemos ahí fue un regalo de la entonces presidenta del Parlamento Español, doña Ana Pastor, que viene con una dedicatoria suya en una visita que hizo el club al Parlamento, y es un facsímil del ejemplar que existe en el Parlamento, en el que se aprobó la Constitución Española. Entonces, pues, los presentes pueden venir, leer el artículo que prefieran, y si quieren hacer un comentario, pues también lo pueden hacer. Así que, sin más preámbulos, le paso la palabra al secretario del club, don Manuel Morales. Muy bien, muchas gracias, presidente. Bueno, de acuerdo con lo que hemos ido comentando con algunos de los asistentes, empezamos, por favor, don Marco Fernández de Betancourt, que da la lectura al artículo número 8 de la Constitución. Con la venia, presidente. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Creo que es suficientemente explicativo, no necesita comentarios. Muy bien, muchas gracias. Por favor, de Marisol Corral, dará lectura al artículo 24, apartados 1 y 2. Artículo 24.
Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Gracias, Maricón. Gracias. Don Antonio Romero, por favor. Para la lectura al 134. Avanzados 1 y 2. En su apartado 1 recoge el artículo 134 que corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Y en su apartado 2, los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Creo que no merece la pena seguir leyendo más el resto de apartados, pero creo que es consecuente con que llevamos varios años sin aprobar los presupuestos y con un desmadre en el orden de gastos, porque al no haber presupuestos no hay ley sujeta al orden de los mismos. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bien. Don Antonio Martínez. De los derechos y deberes fundamentales, título 1, artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Bien, el artículo 159, como sabemos, se inicia con dentro del título 9 en la Constitución bajo la rúbrica del Tribunal Constitucional. Y dice así: el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Consejo del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de la carrera judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Yo me uno a las palabras de nuestro amigo Marco en el sentido de que efectivamente el artículo 159 admite pocos comentarios. Lo que sí es cierto es que inevitablemente el uso que se está haciendo por el propio Tribunal Constitucional de este artículo, permítanme que les diga que deja bastante que desear, por lo cual, y partiendo que entiendo que es necesaria una reforma de la Constitución, lo que ocurre que también convendrán conmigo que no es el momento para iniciar un proceso constituyente de reforma de la Constitución, porque sería a través del procedimiento agravado, el artículo 167 de la misma. Si hay algo que reformar en la Constitución es precisamente el concepto o la naturaleza del propio Tribunal Constitucional.
no tanto en su nombramiento, sino en las personas que sean designadas y sobre todo en fijar objetivamente que se entienda por juristas de reconocido prestigio, porque nadie, por lo menos yo no sé, ni he leído en ningún libro, en ningún manual, en ningún jurídico que se establezca qué es eso de reconocido jurista de reconocido prestigio. Tan solo hay en la Constitución una referencia, que es la referencia que se hace al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal en el artículo 124, cuando habla de jurista de reconocido prestigio con más de 15 años en el ejercicio de la profesión. Y miren cómo hemos terminado, con lo cual inevitablemente pues entiendo que de reforma. Y como estamos celebrando el Día de la Constitución, pues junto a este artículo, junto al Tribunal Constitucional, habría que proceder también a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, artículo 122 y siguientes, y del artículo 124 sobre el Ministerio Fiscal, para evitar todo lo que está pasando y que no voy a entrar a comentar porque lo conocen todos ustedes como yo, o quizás mejor que yo. Nada más. Bien, don Francisco Martín recuerda, dará lectura al artículo número 14 de la Constitución. Capítulo segundo, Derechos y Libertades, artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Realmente es uno de los artículos, quizás me atrevería a decir, más vulnerados de la Constitución española. Ya la Constitución nació un poco coja, reconociendo derechos especiales al País Vasco y Navarra en relación con el resto de los españoles. Luego aquí se está incumpliendo el principio de igualdad, ya que la tributación en el País Vasco es mucho más benigna que la que tenemos, la normal. Y luego, no solamente en la tributación en sí, que a veces también exageran, sino que a la hora de corresponder a las necesidades del país, dentro de la obligación que tenemos de compensar a unas comunidades con otras debido al distinto nivel económico que existe y a la obligación de garantizar los derechos fundamentales, a la sanidad, a las pensiones, pues todo esto hace que ya ahí naciera, yo creo que ahí es donde colaron el primer tanto que ha abierto ahora un roto, o pretenden abrir un roto, ya lo está abriendo desde luego, con el régimen singular que pretende Cataluña. Yo me he estudiado un poquito, tuve que hacerme mi hija la traducción al catalán, porque la única traducción que hubo del convenio que hizo el Partido Socialista Catalán y Esquerra Republicana de Cataluña, pues no lo publicaron en español. Es más, yo tuve que mandárselo, la traducción de mi hija se la tuve que mandar al secretario del Partido Socialista de Granada, diciéndole, pero vosotros habéis leído esto. Ni puñetera idea. Es decir, fue algo que se hizo bajo la mesa y fue algo que es terriblemente perjudicial si seguimos los escalones, porque es cierto que está firmado por un presidente de la Generalitat, que ahora es presidente de la Generalitat del Partido Socialista Catalán, que es un partido muy particular, porque son más nacionalistas, por lo menos hay una parte que son nacionalistas y otra parte que sería el tradicional Partido Socialista Obrero, y que en un momento determinado, pues algunos altos cargos del Partido Socialista trataron de dividirlo y separarse definitivamente del Partido Socialista Catalán. Entonces, si todo llega
si esto efectivamente, y además lo estamos viendo que con Vaselina está entrando muy bien a base de las negociaciones que se están haciendo, especialmente con Junts y otras soterradas con Esquerra Republicana, en un gobierno que al tener minoría pues necesita esos votos para seguir gobernando. Yo pediría a los partidos políticos que lo mismo que en esta Constitución antepusieron los intereses de España, de los ciudadanos españoles, yo hago votos porque no se siga por ese camino equivocado y que se pongan los intereses de España por encima de los intereses partidistas de cada uno y los mayor o menor deseo de gobernar. Dios me oiga. Muchísimas gracias. Quisiera decir, no voy a hablar de los artículos de la Constitución, pero como dice el refrán, en la vida es muy malo que falte, pero es muy malo que sobre, muy malo. Entonces llevamos 40 años viviendo en la abundancia en toda Europa y en toda América del Norte. Eso nos hace más flojos, más comodones. Y entonces decía Ortega y Gasset que antes de la Primera Guerra Mundial el gobernante, el rey, el alcalde, el que fuera el gobernante, se guiaba un poco por el humanista, por el investigador, pero que al nacer tanta gente después, pues el humanista, el científico va arrollado por la masa, y eso no se puede evitar, porque el capital mundial, no hablo ni de esto ni de otro, el capital mundial procura, así, hay excepciones, hay gente que vale mucho, pero excepciones, hay niños que valen mucho, niñas que valen mucho, pero excepciones. La mayoría va arrollada por esa masa, porque indudablemente el capital llega a un límite que se aburren viendo móviles o viendo lo que sea y tienen que ir a comprar al Nevada, que hay Nevada en todo el mundo, se llamen como se llamen. Y claro, yo por ejemplo he ido a algunas manifestaciones de Gaza. Habrá muchos niños de 20 o 25 años que crean que Gaza es un cantante, porque tiene una palabra rara y no saben más nada. Porque el capital hace que la gente no piense, sino que consuma. Está bien, son reflexiones que están bien. Este es un foro de debate para que la sociedad civil pueda expresarse libremente, ¿no? El Club de la Constitución se enorgullece del nuevo conferenciante muy ligado a Granada, que es el excelentísimo señor don Antonio Jiménez Blanco y Carrillo de Albornoz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Politécnica de Madrid y letrado de las Cortes Generales. La conferencia se impartirá con el título Partidos y Universidades casi 50 años más tarde. Yo tuve el honor de conocer a su padre en los tiempos, en aquellos tiempos del comienzo de la democracia en la ciudad de Granada, que era un hombre importante, muy importante, yo creo que un político de muchísima categoría. Y hoy pues tengo el honor de recibir a su hijo para que nos imparta esta conferencia. Le doy la palabra a don Rogelio Muñoz Oña para que haga la semblanza de nuestro conferenciante. Muchísimas gracias. Bien, buenos días de nuevo, perdón, buenas noches ya, buenas noches. De nuevo, es que hoy ya he hablado 3 o 4 veces a mediodía por la mañana y ya no sé dónde estoy, pero bueno, dicho esto, buenas noches. Rogelio, coge el Bien. micrófono, por favor, Rogelio. Para que se grabe. Yo, en principio, voy a ser breve porque quizá todos los que estamos aquí conocemos a Antonio perfectamente. Incluso me pidió que
la semblanza fuera breve, con lo cual voy a dar unas pinceladas. Sí quisiera agradecer antes la amabilidad, somos amigos, pero tengo que decirlo, de don Miguel Almansa, que está presente y que me puso en contacto con don Antonio para hacer efectivo que estuviera hoy aquí en esta noche aquí con nosotros. Por consiguiente, Miguel, gracias. Bueno, ¿qué decir de Antonio Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz? Pues yo lo que primero me gustaría decir es que es un granadino y además está orgulloso de ser granadino y defiende a Granada por donde quiera que va. Nace en Granada, estudia en el Colegio de la Presentación la educación general básica y el bachillerato en el Colegio de los Maristas, donde hay algunos que hoy están aquí con nosotros, que estudiaron allí en el Colegio de los Maristas. Yo lo hice en los Maristas, pero en Jaén, no en Granada, porque yo soy de Jaén. Obtiene la licenciatura de Derecho precisamente en la Facultad de Derecho de Granada, en la promoción 74-79. Es doctor en Derecho por las Universidades de Múnich y la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Derecho Administrativo desde 1989, abogado en ejercicio en el Ilustre Colegio de Madrid, de Abogados de Madrid, en la especialidad de Urbanismo y Energía. Es miembro de la Real Academia de Doctores de España desde 2017, miembro de la Real Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación desde este mismo año 2025 y letrado de las Cortes Generales. Tiene una serie de publicaciones, manuales, revistas especializadas de Derecho Administrativo, con lo cual es la persona más adecuada para estar hoy con nosotros en honor y honra de la Constitución vigente del año 78. Antonio, cuando quieras. Muchísimas gracias al Club de la Constitución, que me da esta amabilísima invitación de colaborar en sus actividades, y además no en cualquier actividad cualquiera, sino en una tan singularizada como esta. Muchísimas gracias también al Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago por su hospitalidad, y muchísimas gracias, en tercer lugar, aunque no el menos importante, a todos y cada uno de los presentes por haber venido. La verdad es que yo, cada vez que voy a conferencias a esta hora de la tarde, casi siempre me arrepiento de haber ido, ¿me explico? Porque va uno con unas expectativas que normalmente se frustran, ¿me explico? Conferencias, presentaciones de libros o actos similares, insisto, generan a uno, porque si no, no iría, claro, porque hay muchos motivos para no ir, ¿me explico? Y cuando luego uno va, dice, joder, pues vaya lata que me han dado este tío que no se había preparado el asunto, que no se lo sabía, que es un ignorante, o que dice obviedades, que muchas veces es casi peor que ser un ignorante. Muchísimas gracias, por tanto, por haber venido. Muchas gracias también, por supuesto, a Miguel Almansa, hermano de Marifran, compañero mío como María Luisa de la Asunción, y Kiko, que fue luego compañero mío de la Facultad de Derecho. Nada menos forzado para mí que asociar estas tres cosas: la ciudad de Granada, la Constitución del 78 y la Facultad de Derecho de su universidad. Me explico, porque aquí fue donde estudié Derecho entre el año 74 y 79, como bien ha dicho Rogelio. Por tanto, fue aquí donde viví la muerte de Franco y donde viví la elaboración de la Constitución. Recuerdo a algunos maestros, por supuesto, como no, dos de ellos todavía vivos, que los veo además con frecuencia porque son colegas míos en la Academia Sevillana, como es Andrés Ollero, como es Javier Lasarte. Otros que ya han fallecido, pues he hecho mucho en falta a José Manuel Pérez Prendes, he hecho mucho en falta a Ruiz Rico, a Antonio Gullón, que murió hace muy poquito tiempo, al que José Luis Pérez Aragona y yo, por cierto, le dedicamos un obituario en la revista Almacén de Derecho, y a algunos otros. Bueno, recuerdo mucho también, muchas gracias por supuesto por la mención a la memoria de mi padre, que yo completo con la mención a la memoria, que murió mucho más joven, del padre de José Luis, que fue el alcalde de Granada en aquella época de la que estamos hablando. Me explico, un magnífico alcalde. He dejado el coche en el Triunfo y la verdad es que es
magnífico cómo se ha quedado la avenida de la Constitución. Aquello fue polémico en su momento con la famosa tala de árboles de los plátanos locos, aquello en enero del año 1974. Nosotros con los Pérez de la Bona teníamos una relación muy estrecha porque aparte del parentesco es que además éramos vecinos. Ellos vivían en Calvo Sotelo 3 y nosotros en Calvo Sotelo 5, con lo cual tuvimos una relación y nuestros dos padres, pues además que yo creo que nacieron el mismo día o con poquísima diferencia, enero del año 2024, del año 1924, con la diferencia de que José Luis murió mucho antes que mi padre. José Luis murió muy joven, con apenas 75 años, y sin embargo mi padre llegó hasta casi los 91. Bueno, vamos a entrar en la materia. Cuando uno echa la vista para atrás, nada menos que 50 años, o 47, o 48, 50, para redondear, es casi inevitable caer en dos sesgos que habría que intentar evitar, pero como digo, no es sencillo. Uno primero es la nostalgia. Cuando se mira para atrás es inevitable la nostalgia, y cuando digo la nostalgia digo la idealización. La idealización forma parte de la nostalgia, ¿me explico? Ese es el sesgo para bien, si se me permite la expresión. Y luego hay un sesgo para mal, que es juzgar el pasado con ojos de hoy, que es en lo que caen, por ejemplo, pues todos estos que condenan el colonialismo, la esclavitud o cosas por el estilo. Son dos sesgos, digamos, uno para bien, la nostalgia y la idealización, y otro para mal, que es lo que se llama el presentismo o el anacronismo, en el sentido griego del término. Anacronos, estar fuera del tiempo, ¿me explico? Juzgar con ojos de hoy lo que pasó ayer. Yo voy a intentar, como es obvio, evitar, cosa no sencilla, como digo, los dos sesgos. ¿Me explico? El sesgo para bien y el sesgo para mal, porque sesgos lo son los dos. Bueno, el tema de fondo es un tema eterno, que vamos a, para decirlo así con dos palabras, cambio social / cambio jurídico. La sociedad está permanentemente cambiando, las mentalidades, los estados de ánimo están cambiando. Ahora mismo, por ejemplo, pues estamos viendo estos días en España, pues que las mujeres de determinado partido X, que no quiero mencionar, pues que habían aguantado determinado tipo de cosas, hay un momento que dicen, hasta aquí hemos llegado, ¿me explico? Y dejan de aguantar. Se acabó, como dice la famosa canción de María Jiménez, ¿me explico? ¿Por qué cambian los estados de ánimo de un momento a otro? ¿Me explico? ¿Por qué lo que hasta durante un tiempo se estuvo tolerando, un día se deja de tolerar de pronto? ¿Me explico? ¿Y por qué cambian también? Porque junto a los estados de ánimo hay otro cambio, que es la tecnología. Claro, la tecnología nos ha hecho, hace 50 años, pues ninguno teníamos teléfono móvil, ¿me explico? Ninguno teníamos iPad, ninguno teníamos pantalla, ninguno teníamos nada de eso. Cambian los estados de ánimo, cambian. Los franceses tienen incluso una asignatura entera, una rama de la historia, que es la historia de las mentalidades. ¿Por qué las mentalidades cambian? Eso en España, pues ya digo, la historia de la mujer. Pues ¿quién le iba a decir a Luis Rubiales, por muy motrileño que fuera, pues que dar un beso a una señora pues le iba a costar los disgustos que le ha costado? ¿Me explico? Porque eso seguramente, pues hace no tantos años, pues no tenía esas consecuencias. ¿Me explico? Y en un determinado momento, pues pasa a tenerla. Y frente a eso tenemos el cambio jurídico o el cambio normativo, que por definición va siempre mucho más despacio. La sociedad va más deprisa, y cuando digo sociedad, insisto, sociedad me refiero a mentalidades o estados de ánimo sociales y tecnología, y el cambio jurídico va más lento. ¿Cómo armonizar esas dos cosas? ¿Me explico? ¿Cómo hacer que esas dos cosas tengan un cierto sentido unitario? Y a esa pregunta subyace otra: si el derecho son solamente o es solamente un conjunto de normas, o si es algo más, digamos. Las leyes jurídicas, a diferencia de las leyes físicas, yo soy catedrático hace ya muchos años en la Universidad Politécnica y mis compañeros son ingenieros, claro, y mis alumnos también. Entonces, ellos tienen en la cabeza el concepto físico de ley. Las leyes físicas describen la realidad. La ley de la gravedad, que te vas a tocar y se cae, ¿me explico? La ley de la expansión de los gases o de Gay-Lussac, las leyes de la termodinámica. Las leyes jurídicas no son así, las leyes físicas no describen la realidad. Las leyes jurídicas, prescriben cómo debiera ser la realidad, que luego es así o no es así, porque todas las leyes jurídicas, como sabemos, tienen un determinado déficit de ejecución. Estamos viendo todos los días a diario escenas de violencia de género, escenas de, en fin, que están por supuesto no ya prohibidas, prohibidísimas, me explico, y que sin embargo, desdichadamente, pues siguen existiendo. Hay dos formas de enfrentarse a esto, o el formalismo, yo creo que el ejemplo más claro es mi gran maestro Eduardo García Enterría,
o el realismo jurídico, que es el de Alejandro Nieto, ¿me explico? O uno se cree que las normas son las que explican todo el derecho, o uno, por el contrario, pretende o hace todo lo posible porque junto al derecho normado, como le decía Alejandro, está el derecho vivido, el que la sociedad tiene por tal, que es distinto del anterior. Yo personalmente soy discípulo de ambos, ¿me explico? Soy discípulo de Enterría y soy discípulo de Nieto y por tanto participo de las dos maneras de pensar porque me he educado en ellas. Pero cada vez más estoy por la segunda de las opiniones. Las normas no son insensibles, como en general ningún objeto, a la presión, humedad y temperatura del ambiente. ¿Me explico? La presión, humedad y temperatura del ambiente hacen que se oxide tal o cual cosa, hacen que tal asunto pues tenga eso que los arquitectos llaman fatiga de materiales, ¿me explico? Y es inevitable, eso insisto. El derecho es un sistema abierto, no es un sistema cerrado, como dicen los físicos. El artículo 3 del Código Civil, que es una norma proveniente precisamente de cuando yo estaba empezando la carrera de Derecho, en 1974, el nuevo título preliminar, intenta establecer un compromiso entre las dos cosas. De una parte dice que las normas solamente se derogan por otras posteriores, ese es un tributo al formalismo, pero de otra parte dice que la realidad social será tenida en cuenta o es uno de los criterios de interpretación. ¿Me explico? El título penal del Código Civil del año 74 yo lo considero importantísimo. Dice, por ejemplo, pues que la jurisprudencia no es fuente del derecho, pero que complementará el ordenamiento. ¿Me explico? Son esas fórmulas de compromiso de las que el título penal del 74 está lleno y, a mi juicio, con buen criterio. Las cosas no son tan sencillas, sin embargo, como pretendían los padres autores, uno de ellos muy fundamentalmente, un amigo mío muy cercano, que es Miguel Herrero de Miñón, que fue el que hizo el dictamen del Consejo de Estado para el texto refundido. Porque es que en muchas ocasiones la realidad no complementa a la norma, sino que abiertamente la contradice. ¿Me explico? Todo el mundo sabe que lo prohibido... Hola, José Luis. Todo el mundo sabe que lo prohibido tiene un enorme atractivo, me explico, tiene mucho morbo. Hay un bolero que se llama así, Soy lo prohibido, que lo cantaba con gran desgarro Olga Guillot, de quien, con tanto desgarro que Guillermo Cabrera Infante le llamaba Olga Guillotina, de la intensidad con la que la buena mujer cantaba aquello. Bueno, hay muchas leyes, estamos viendo, que producen el efecto contrario del inicialmente previsto. Eso conviene también saberlo. En España, pues por poner dos ejemplos recientes, la ley del sí es sí, que pretende reforzar la libertad sexual de las mujeres, el efecto que ha producido es que ha soltado a la calle a cientos de violadores, punto primero. O también la legislación de vivienda del año 2023, que pretendía facilitar o abaratar los precios de los arrendamientos y que el efecto que ha producido es que muchos propietarios retiren sus casas del mercado de arrendamiento, con lo cual el efecto que ha producido es que hay menos oferta y al haber la misma demanda o más demanda, pues el efecto es el contrario del previsto. La teoría de los efectos no queridos, un sociólogo norteamericano de los años 50 y 60, de la edad de oro de la sociología norteamericana, Robert Merton, tiene esto muy teorizado. ¿Me explico? La teoría de los efectos no queridos. Cuando digo no queridos me refiero a malos, ¿me explico? Se parte de la base de que los efectos queridos por el legislador son buenos y los que sin embargo se producen son malos. Eso es una cosa. Si Robert Merton viviera, como natural es un hombre ya que murió hace muchos años, y hubiera visto la ley del sí es sí y hubiera visto la ley de la vivienda, reelaboraría la teoría y seguramente profundizaría. Bueno, norma. Bueno, y en estos 50 años pues han pasado muchas cosas, claro, sobre todo una crisis que a mí me parece que es importantísima, que es la ley del 2008 a 2000, la crisis de 2008-2011, por así decir. Esa crisis ha sido brutal, a mí me parece que ha sido profundísima. Seguramente no somos conscientes de su profundidad porque nos falta perspectiva. Claro, es que cuando uno vive en un determinado fenómeno, pues no lo ves porque estás dentro, claro, te falta perspectiva. Pero esa crisis me parece que ha cambiado muchísimas cosas de las mentalidades sociales fundamentalmente. Bueno, dentro de ese contexto general, son ahora mismo las 20:33, dentro de ese contexto general la Constitución tiene singularidades, claro, peculiaridades jurídicas de la norma constitucional, se llama un artículo de Alejandro Nieto, precisamente de la RAP, de la Revista de Administración Pública, poco tiempo después de la Constitución, del año 83, si la memoria no me falla. ¿Por qué? Bueno, primero porque si todas las normas tienen un gran componente emocional, que los juristas no lo sabemos interpretar, la Constitución lo tiene mucho más.
Estas normas de la Constitución que hablan de la bandera, del himno, de la capital, del Estado, de no sé cuánto, eso no es solamente una norma jurídica. Todas las normas jurídicas, pero esta en particular, tienen, como digo, un enorme componente emocional. Los economistas han aportado a su ciencia los componentes emocionales que tiene la economía. Me explico, por qué la gente compra una cosa, por qué la gente la vende, por qué un determinado producto se pone de moda y en determinado momento deja de serlo. Pues eso los juristas no lo hemos sabido interiorizar, me explico, el componente emocional que nuestra asignatura, que las normas jurídicas tienen, me explico, sobre todo algunas normas jurídicas, las normas jurídicas que tienen que ver con los símbolos, la monarquía, por ejemplo, son ese tipo de tienen un componente que va más allá de lo puramente normativo. Segundo lugar, Bien, porque yo no oigo mucho, soy mayor. Pues muchas gracias, pues nada, hablaré, me lo pondré más cerca, muchas gracias. En segundo lugar, porque claro, la Constitución, por hipótesis, pues es más estable, es una norma más rígida que el resto de las normas, es más difícil de modificar, con lo cual el peligro o el riesgo de que la realidad social se divorcie de ella es cada vez mayor. ¿Me explico? Cuanto más estable es una norma, eso tiene sus ventajas, pero como todo en la vida también tiene sus inconvenientes, que es esto que estoy diciendo. ¿Me explico? De que cuanto más difícil es modificar una norma, tanto más fácil es que la sociedad vaya por otro lado. Y en sentido contrario, tiene la ventaja, vamos, que se puede hablar así, de que se expresa con conceptos jurídicos mucho más indeterminados que el resto de las normas. Me explico, precisamente por su mayor jerarquía, La Constitución pues habla del derecho a la vivienda, por ejemplo, una vivienda digna y adecuada, pero no detalla más, esos son conceptos extraordinariamente indeterminados, extraordinariamente amplios. Y por tanto, eso deja más margen a una interpretación evolutiva, a lo que se llama la mutación constitucional. Fue el caso, por ejemplo, del matrimonio homosexual. La Constitución dice en el año 78 que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio y no dice nada de el hombre y el hombre o la mujer y la mujer, me explico. Entonces, ese silencio ha permitido que la ley del año 2005 del matrimonio homosexual pues diera lugar a una sentencia del año 2012 del Tribunal Constitucional diciendo que precisamente la indeterminación de la Constitución, el hecho de que se exprese en términos tan genéricos, permite que las palabras pasen a querer decir una cosa distinta. Los constitucionalistas hablan de la mutación de la Constitución como cosa distinta de la reforma formalizada. No se cambian las palabras, lo que ocurre es que la palabra pasa a tener otro contenido, que es otra cosa distinta. ¿Me explico? Eso es lo que se llama la mutación constitucional. Bueno, con esas... hay artículos de diciembre del año 2025, del mes en el que estamos. Me he traído aquí dos. Por ejemplo, uno de Ana Carmona, que es una compañera nuestra, catedrática de Constitucional en Sevilla, que dice sentimiento constitucional. Efectivamente, una Constitución no tiene sentido si no hay un sentimiento compartido hacia ella. ¿Me explico? Así como el decreto que regula la Dirección General de Industrias Hidrometalúrgicas y diversas, pues no hace falta que despierte ningún sentimiento en nadie. Una Constitución solamente tiene sentido si hay una voluntad de vivir juntos con ella. ¿Me explico? Eso tiene que ver con lo que he dicho del componente emocional de la Constitución y del componente sociológico. Ella da unas encuestas muy buenas, es un artículo del País del otro día, del viernes día 5, hace hoy 6 días, y sin embargo El Mundo daba unas cifras nada buenas. La Constitución herida, el 52% de los españoles ya no la cree válida. Vox se suma al desapego de la izquierda y de los nacionalistas e independentistas. Bueno, realmente los datos que da, 8 de cada 10 ciudadanos consideran necesaria una reforma de la Carta Magna. Bueno, yo personalmente, en fin, decía Churchill, yo solamente me creo las estadísticas que he manipulado yo, porque ¿dónde está el truco? Bueno, yo ignoro el grado de fiabilidad que estas estadísticas tienen. Yo creo que en España es muy difícil hacer estadísticas, sinceramente. Creo, porque la sociedad está tan fragmentada, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista generacional también, que estos son puras agregaciones de datos. ¿Me explico? Quiero decir que esto en Barcelona sale un resultado y en Sevilla sale otro y en Burgos sale un tercero. ¿Me explico? Yo, por supuesto, pues puedo luego los datos juntarlos y sacar un promedio, pero no nos engañemos. En fin,
No nos engañemos porque estamos hablando de magnitudes muy heterogéneas, ¿me explico? Y entonces la labor de la cocina de los datos y sacar la media, pues es una labor que tiene mucho de artificio, me estoy explicando. Y eso, si es así desde el punto de vista territorial, no quiero contar desde el punto de vista generacional. Todo el mundo estamos de acuerdo en que generacionalmente hablando hay una fragmentación de la sociedad española, y seguramente no solo española, por supuesto, esto pasa en otros países, que hace, como digo, que estas estadísticas, yo no sé este 52% cómo se reparte, me explico, porque si no me dicen cómo se reparte, realmente esto es un puro promedio, me explico, y un promedio a mí personalmente pues no me dice nada. Bueno, partidos políticos y universidades. Bueno, yo, como es natural, sé que son materias muy ideológicas, que cada uno tiene su opinión, yo voy a intentar aquí no dar la mía. Eso es de lo que se trata, ¿eh? Cada uno tiene la suya. Yo aquí tengo hoy esto que se llama el púlpito. No quiero aprovecharme del púlpito porque mi opinión vale lo mismo que la de cualquiera, me explico, y no por el hecho de estar aquí en el púlpito quiero tener con ellos ningún tema de privilegio. Bueno, los partidos políticos, la Constitución les dedica un artículo, que es el artículo 6, norma extraña, por cierto, porque no se expresa en términos de prescripción, sino en términos de descripción, como si fuera una ley física y no jurídica, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Realmente es una cosa importantísima y merecedora de aplausos. Pluralismo político, voluntad popular, participación. Y a cambio de eso le pide una cosa que es muy poquita cosa, que es su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. El único peaje que tienen que pagar es la democracia interna, ¿me explico? Porque a partir de ahí, una vez ese peaje satisfecho, viene, en fin, mana, leche y miel, como decía el Antiguo Testamento, ¿me explico? Mana, leche y miel. Bueno, el aforamiento de diputados y senadores es un privilegio estamental, seguramente hoy inasumible para muchos de nosotros, para mí por lo menos, pero que es un privilegio que no se entiende sin las proclamaciones del artículo 6. Como los partidos políticos son todo esto, pues oye, a la gente que está ahí pues hay que darle un trato diferenciado. ¿Me explico? El artículo 70 de los privilegios de los diputados y senadores es una consecuencia del artículo 6. Bueno. Y también, por supuesto, el artículo 124, muy polémico, de nombramiento del fiscal general del Estado a cargo del gobierno, que eso también ha dado lugar en los últimos años y las últimas semanas y días incluso a todo tipo de opiniones. Bueno, eso en cuanto a los partidos. Y luego, en cuanto a las universidades, el artículo 27 proclama su autonomía. Se trata de que el poder político esté lejos, eso es lo que significa, autonomía de las universidades, artículo 27.10, y el complemento de eso es la libertad de cátedra, del artículo 21c. Cuando se habla del artículo de las libertades de expresión, del artículo 20, se dedica un epígrafe específico a la libertad de cátedra. ¿Me explico? Como una manifestación especialmente cualificada de la libertad de expresión. ¿Me explico? De los derechos de pensamiento y de opinión. Bueno, esos preceptos de los partidos y de las universidades, los que yo acabo de mencionar, el 26, el 27 y los concordantes, responden a un contexto de entonces. Eso hoy nos resultan irreconocibles, me explico, pero es que hay que ponerse en el contexto de entonces. Los partidos, en aquella época, por sorprendente que nos parezca, tenían prestigio. Franco, con su prohibición, lo consiguió. Me explico, es lo de lo prohibido. Los partidos políticos en aquella época tenían una credibilidad y un prestigio que hoy nos resulta impensable. Me explico, pero insisto, es la consecuencia de una prohibición. Hay veces que las leyes, como he dicho hace un momento, producen el efecto contrario del previsto. Me explico. Y la prohibición de los partidos políticos, mira que los partidos políticos en España tienen una historia. Hay que recordar lo que dijo Joaquín Costa en su Oligarquía y Caciquismo en el año 1910, 1901, hay que recordar lo que dijo don José Ortega y Gasset en el año 1910 en su famosa conferencia Vieja y Nueva Política, hay que recordar la trayectoria de los partidos políticos durante la Segunda República, ¿me explico? Bueno, y por no decir la primera, ¿me explico? La Primera República no ya es que fue un fracaso, es que fue un ridículo, que es otra cosa distinta. Bueno, pues con todo y con eso, Franco con su prohibición consiguió darles prestigio. Tiene mucho mérito, tiene mucho mérito, una obra sobrehumana. Y de las universidades había que decir que en aquel momento, como José Luis perfectamente recordará, y como recordamos los que estábamos allí, eran políticamente hablando, no ya un hervidero, que por supuesto, es que eran la oposición al régimen.
La oposición al régimen no estaba en la fábrica, esto quería de Marcelino Camacho, no sé qué, y el proceso vino, eso vino muchísimo después, me explico, era una cosa infinitamente menos importante. El régimen, como se llamaba, hoy diríamos el oficialismo, vamos a decir así, tenía su oposición en las universidades. Eso es así desde el año 56, con las famosas historias de siendo ministro Ruiz Jiménez, y luego en el año 68, y luego todo lo que ya sabemos. Bueno, eso no es infrecuente, como digo, que también estaba prohibido el juego. Y España era una timba, ¿me explico? O sea, eso de las leyes que no se cumplen o las leyes que producen el efecto contrario del previsto es algo extraordinario. No existía el divorcio, hombre, no existía el divorcio, pero existía el ahí te quedas. El ahí te quedas, que es una institución también, en fin, histórica como el mundo, ¿me explico? Y eso es igual que la ley diga o que deje de decir. Bueno, hoy, efectivamente, recogiendo una opinión muy generalizada, y además plasmada en encuestas, y desde luego que basta hablar con cualquiera en la calle y las tertulias de bar, pues las cosas son absolutamente otras. De los partidos tengo que decir, hay una web que yo manejo con frecuencia, que se llama Agenda Pública, donde Javier Coller, que es un sociólogo que me gusta mucho, pues los pone, pero vamos, esto, el CIS y cualquier otra cosa, los partidos políticos están en el... valoración de las instituciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, justicia, monarquía, no sé cuánto, tal y cual, y el último, los partidos políticos, ¿me explico? Están en un 3 sobre 10, cualquier otro tiene un 6, un 7, la justicia, las fuerzas de seguridad, los médicos salen siempre altísimamente valorados ahí, los profesores también salimos muy bien parados. Bueno, es una cosa curiosa porque esa misma mala opinión de los partidos políticos la tienen nuestros vecinos, los franceses o los italianos, y ellos en coherencia han tirado por la ventana a los partidos políticos tradicionales, me explico, y han puesto otros nuevos. Como siempre en todo cambio, un cambio no garantiza el éxito. Puede salir rematadamente mal, como ha pasado en Francia, o puede salir razonablemente bien, como ha pasado en Italia, me explico. Nosotros, sin embargo, hemos optado por darle una segunda oportunidad a los de siempre, con las consecuencias que están a la vez. Lo de la segunda oportunidad, eso sí que hay garantía de que no sale bien. Bueno, en cuanto a la universidad, pues hoy, como sabemos, el problema ya no está en que sea un hervidero político, ni una oposición al régimen democrático, en este caso, ni muchísimo menos. La universidad hoy lo que tiene el problema es la absoluta indigencia en la que vive. Todos los que vivimos en este contexto y en este ecosistema podemos contar anécdotas, perdón por la expresión, penosas de los últimos tiempos. Penosas de que a mí, por ejemplo, en Málaga, pues hace 15 días se me negó un desayuno en un hotel que tuve yo que pagar de mi bolsillo, como es natural, cosa que hice con mucho gusto, porque estamos hablando de cantidades muy pequeñas, pero cosas de ese estilo, ¿me explico? Cosas de ese estilo. Bueno, en Jaén, que tenemos mañana una oposición de una cátedra, pues también, yo no voy a dormir en Jaén ninguna noche, porque me duermo aquí en Granada por invitación muy amable del Club de la Constitución, y me iré a Jaén mañana por la mañana, pero ahí si tuviera yo que esperar que la Universidad de Jaén pagara el hotel, ¿me explico? Yo me iría a un parque a dormir, no sé lo que haría, o como natural lo acabaría pagando yo de mi bolsillo. Es un problema de indigencia absoluta en la que viven las universidades. Y no es un tema de Andalucía, ni muchísimo menos. Hablo de Madrid. En la escuela técnica de ingenieros informáticos en la que tengo docencia, no funcionan las redes en la Politécnica de Madrid. Yo voy con el móvil y voy con el iPad y lo enciendo y no me sale. ¿Me explico? En la escuela de informática. Ya. Hemos llegado a un punto ya que te digo, bueno, ya esto el año que viene lo cerrarán. Es que no se puede llegar a un nivel mayor de, como digo, de miseria, de indigencia. Es ofensivo trabajar en esas condiciones en las cuales se encuentran los partidos políticos, cada uno le echará la culpa al otro. Yo no voy a entrar en ese debate. Yo lo que sí que quiero decir es que estamos en un nivel de indigencia verdaderamente absoluto. Eso es lo que quiero decir, y cada vez peor. Los periódicos dicen algunas cosas, pero yo, viviendo como vivo, en fin, la Universidad de Madrid pues la conozco bien porque soy catedrático allí, y las universidades de Andalucía, pues a muchas de ellas las frecuento, ¿no? Y cito Jaén, que voy mañana, cito Málaga, que estuve el mes pasado, cito Sevilla, donde estoy en la academia. Quiero decir que sé de lo que estoy hablando, y os aseguro, para los que no vivís en este mundo, que no os podéis imaginar el nivel de deterioro del asunto. ¿Me explico? El nivel de indigencia, esa es la palabra.
verdaderamente indigencia, que te discutan 5 euros, que te discutan 8 euros de un taxi, es que el trayecto no coincide. ¿Usted se cree que yo he venido aquí a pasearme? Si le va un taxi, se va de la estación de tren, bueno, sí, pero con eso he arañado 5 euros, que eso, el gerente se apunta a esa medalla. Bueno, conclusión, del texto de los artículos 6 y 27 de la Constitución del 78 resulta hoy irreconocible. Responden a otra sociedad, ¿me explico? Responden a otro momento histórico, responden a otras mentalidades. Suenan cuando uno las lee como cuando Pérez Prende nos enseñaba a José Luis y a mí el Código de Eurico o el Breviario de Alarico. Es una norma irreconocible en la sociedad. El artículo 6 sobre los partidos y el artículo 27 sobre la universidad. La interpretación de las normas conforme a la realidad social, artículo 3 del Código Civil, es uno de los criterios de interpretación, no es el único, ya lo sé, pero es uno de ellos, resulta imposible porque cuando el divorcio alcanza ya ese nivel, digamos, cuando la divergencia alcanza ese nivel, la reconciliación es extraordinariamente difícil, violenta, es intelectualmente violenta, esa es la palabra, ¿no? La Constitución sufre fatiga de materiales, vamos a decir así, o como decía el otro día mi amigo, un amigo mío que escribe en El País, la crisis de los 50. Hay algunos que ya los 50 los hemos pasado hace tiempo, no lo recordamos, pero la crisis de los 50 es la que está viviendo la Constitución y es muy fuerte, extraordinariamente fuerte. La reforma de la Constitución, pues bueno, pues es un tema extraordinariamente polémico porque hoy la sociedad está mucho más fragmentada, la famosa polarización. Hemos pasado, por decirlo con 2 palabras, del consenso a la polarización. ¿Me explico? El consenso seguramente excesivo, el consenso fue muy criticado, ¿eh? Se decía que el consenso era irreal, porque con el consenso se ocultaba la diversidad de opiniones de la sociedad y se ocultaba el pluralismo, no sé qué. Entonces hemos pasado, en España nos pasa lo mismo que en otros países, solamente que con mucha mayor intensidad y con mucha mayor gravedad. Hemos pasado del consenso en el que todo el mundo tenía que pensar lo mismo, a la polarización en el que no se te ocurra parecerte al que tienes al otro lado de no sé qué, porque es que esto, me explico. Entonces, insisto, de un exceso seguramente hemos pasado al otro, por no hablar, bueno, de muchísimas cosas, otras muchísimas cosas. En fin, en el año 1978 España no era un país de inmigrantes, era un país de emigrantes. La Constitución dedica un artículo a los emigrantes, a los trabajadores españoles en el extranjero. Cuando yo estaba estudiando en Múnich, pues todavía España no formaba parte de la Comunidad Económica Europea. Yo tenía que ir allí cada 3 meses a la comisaría de policía a acreditar que tenía medios de vida, que no me dedicaba a asaltar a la gente por acá. Tenía que llevar el extracto de mi cuenta corriente de Alemania, donde yo percibía las cantidades correspondientes a la beca de la que disfrutaba y el sueldo de la universidad y no sé cuánto. Eso no tiene nada que ver con hoy. Hoy España tiene algunos emigrantes, pero tiene muchísimos más inmigrantes. Y eso además está condicionando a la agenda política en Cataluña de forma especialmente intensa, pero no solo. Tarde o temprano nos pasará a todos porque eso es un asunto europeo, que la inmigración lo condiciona todo. ¿Me explico? Bueno, ¿qué no decir de cambios en el mundo jurídico? Hace 50 años el control judicial de la administración lo hacía la jurisdicción contenciosa, que hoy es anecdótica, hoy es la jurisdicción penal la que hace el control, lo estamos viendo a diario en la Diputación de Badajoz, en los másteres de la Universidad Complutense de Madrid con Begoña y con todo lo que queramos, ¿no? Bueno, el título 8 pues ha sido también un título que siempre se ha dicho desde el primer día que es un título que hay que modificar o que hay que precisar. Yo creo que el título 8 ha demostrado que en esta época de las competencias son casi todas ellas compartidas, ¿eh? En casi cualquier materia hay competencias del Estado y competencias de las comunidades autónomas, muy en particular en ese asunto tan especialmente sensible que se llama la protección civil, y cuando digo protección civil me refiero a la vertiente preventiva de la protección civil, que es la esencia, claro, ¿eh? Lo hemos visto en la Dana de Valencia y lo hemos visto en los incendios forestales de este verano en Galicia y en Castilla y León. Sin una cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas no hay protección civil que valga, ¿me explico? Y protección civil, como digo, me refiero a la prevención, que obviamente es lo importante, claro. Cuando ya el monte está ardiendo, cuando ya ha habido 200 muertos de la inundación, como se dice en Málaga, de la riá, la riá se ha llevado por delante, la riá se ha llevado por delante 200 muertos. ¿Qué me cuenta usted de la protección civil a estas alturas? ¿Me explico? Bueno,
por no hablar de la corona y por no hablar de... Bueno, no, lo que quiero decir es que el tema del título octavo, el tema de lo que ha pasado con la Dama de Valencia, que es trágico, por supuesto, lo de los 200 muertos, no se puede hacer ningún comentario frívolo, ha demostrado que el Estado de las Autonomías requiere una dosis de cooperación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas incompatibles con la polarización de la vida política. ¿Me explico? Y eso es lo que estamos viendo, y cada uno, así de sencillo. Entonces, diga lo que diga la Constitución o diga lo que quiera. Bueno, yo lo de la dama le doy muchísima importancia, y lo del fiscal general del Estado también. ¿Me explico? También me parece que son momentos críticos, ¿no? Dicho de otra manera, y ya termino ya porque ya me quedan un par de minutos, de la Constitución es mucho mejor acordarse de la música que de la letra, eso es lo que quiero decir. Mucho más importante acordarse del consenso, me explico, que del contenido. Hay artículos de la Constitución, la inmensa mayoría de ellos, muchos de ellos, yo he citado estos, pero podríamos... ¿Qué sentido tiene seguir diciendo hoy, como dice el artículo, no sé si es el 25 o el 26, que se prohíben los tribunales de honor? ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso, qué son los tribunales de honor? Esta cartera ninguno nos acuerda. ¿Me explico? ¿Qué sentido tiene ese? De verdad, es que coge uno artículo por artículo. El defensor del pueblo, ¿a quién se le ocurrió aquello? ¿Me explico? Pues que yo sé quién es, que es amigo mío además, Gregorio Pérez Barba. Aquello fue un invento, también padre, por cierto, del artículo 6 de los partidos. El artículo 6 de los partidos. Yo a Gregorio lo cito siempre con afecto porque fuimos muy amigos, ¿me explico? Y lamenté muchísimo cuando murió. Pero que quiero decir que son cosas que no resisten, que no han resistido el paso del tiempo. El tiempo es implacable. El tiempo es inexorable. El tiempo, como decía Carlos Fuentes, el tiempo es cabrón. El tiempo es que se lleva por delante lo que le echen. ¿Me explico? El defensor del pueblo, que hoy sabemos que es una institución perfectamente marginal, tiene la misma importancia práctica que la sala tercera del Tribunal Supremo. Lo podemos suprimir perfectamente y no pasaría absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Me explico? Sí, de verdad, de verdad. Entonces, y termino de verdad. A estas alturas de mi vida me quedan pocas convicciones. Supongo que no solamente le pasa a mí, sino que le pasa a mucha más gente. Y una de las convicciones que ya no tengo es creer que los problemas sociales se arreglan con normas. ¿Me explico? El problema de la Fiscalía se va a arreglar modificando el artículo 124 de la Constitución y que en vez de nombrar al fiscal del Estado del Gobierno, lo nombre no sé quién, ¿no? De verdad, los problemas de la sociedad, las normas pueden agravar los problemas, ¿me explico? Pueden agravar. Tampoco creo que los creen, francamente, no pienso que los creen, pero los pueden agravar. Pero sinceramente, pensar que una reforma de la Constitución vaya a resolver los problemas que la propia Constitución, insisto, y aquí he citado vuestros artículos y podía citar no sé cuantísimos más, sinceramente tengo mis dudas. Bueno, yo ya termino, doy muchísimas gracias a todos por la atención e insisto, mejor la música que la letra a estas alturas. Nada más y muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar el coloquio y tiene la palabra nuestro secretario Manuel Morales. Muchas gracias. Siguiendo la costumbre del Club de la Constitución como una de nuestras normas fundamentales, dar participación a la sociedad civil, abrimos un turno dando por supuesto en primer lugar las gracias a la magnífica conferencia que nos ha dado don Antonio Jiménez Blanco, al que le agradezco especialmente pues tanto la dedicación como todos los detalles que ha tenido con el club y ahora se lo podemos hacer personalmente. Abrimos un turno de debate que rogamos por favor la pregunta muy concreta y que nos vayan indicando quién va a formular la pregunta para que quede grabada en la intervención que, como saben ustedes, después se sube a la página web del club. ¿De acuerdo? Buenas noches, soy Miguel Azpilarte. Antonio, te felicito por tu intervención. No has mencionado Europa y la integración de España a través de la Constitución en Europa, que creo que es parte de un elemento que ha apuntalado las cosas buenas que quedan en la Constitución. Me gustaría, si es posible, que hiciese alguna reflexión en ese sentido. Pues como dicen los políticos en las ruedas de prensa, no sabe cuánto le agradezco esa pregunta. Que me permita. No sabe cuánto le agradezco esa pregunta. Muchísimas gracias, Miguel, por supuesto que sí. La Constitución española del 78 ha sido modificada 3 veces y 2 de ellas por Europa, bien lo sabemos.
La primera en el año 2011 con el tema del endeudamiento, me explico, ¿no? El principio de estabilidad presupuestaria, la reforma del artículo 135 de la Constitución. Era una Europa muy distinta a la actual, como sabemos, era una Europa en ese sentido, pues, en fin, recordemos, palabras que hoy ya no sé si tienen, palabras que yo creo que siempre hemos empleado mal, siempre hemos empleado mal, pero que hoy se emplean, es que ya hoy simplemente, la palabra austeridad, ¿os acordáis? Aquello era, había que ir al principio de estabilidad presupuestaria porque teníamos que ser austeros. Bueno, vamos a ver. Cuando un pensionista cena un yogur, no es que es austero, es que es pobre, que es otra cosa distinta, es que no se puede permitir. La austeridad es virtud de ricos. La austeridad es virtud de Amancio Ortega, que teniendo 400.000 millones de euros cena un yogur. ¿Me explico? Eso es lo que significa ser austero. La palabra austeridad nosotros la habíamos confundido con la pobreza. ¿Me explico? Y es una palabra que hay que recuperar. ¿Me explico? La austeridad, los ricos que no tienen necesidad de cenar un yogur porque pudieran irse a pedir que le trajera la cena desde Maxims de París, pues sin embargo cenamos yogur. ¿Me explico? Y una tortilla. Esa Europa era muy distinta de la actual, Miguel, como tú eres el primero en saber, porque lo has estudiado y lo has comentado. Esa es la Europa aquella en la que Alemania se sentía acreedora, ¿te acuerdas? Y nosotros éramos los deudores, y eso explica la sentencia famosa de que llega, es una jurisprudencia que llega hasta el año 2020, pero es que Europa es muy distinta porque Alemania es muy distinta, claro. Y qué no decir de Francia, que ya la hemos mencionado, y cuya situación, no ya, Francia es una sociedad que no acepta que hoy todo el mundo vivimos más años de los que vivíamos antes y que eso significa que el sistema de pensiones se tiene que reconfigurar y que hay que cotizar más años. Eso la sociedad francesa no lo acepta. La sociedad francesa sigue en la idea de que los maestros se pueden jubilar con no sé cuántos años y los no sé cuántos y tal y cual. Y es que eso pues no es así, no es así. Además es que no pasa nada porque no es así. Yo comprendo que se tenga, cuando Bismarck crea la seguridad social en Alemania finales del siglo XIX, pues se está pensando obviamente en los mineros del carbón. Claro, claro. Vamos a no comparar a los mineros del carbón con cualquiera de nosotros, ¿me explico? Los que somos trabajadores de white collar, ¿me explico? Los trabajadores de cuello blanco, ¿me explico? Y que trabajamos sentados. Es que los mineros no trabajan sentados y nosotros sí. Nosotros trabajamos sentados y escribiendo, ¿me explico? Bueno, y eso explica, pues, tú te lo conoces muy bien, mucho mejor que nadie, Miguel, porque tú has comentado en España, que yo veo con más profundidad que nadie, quizá con Antonio López Pina y tú los que más habéis comentado esa jurisprudencia, la sentencia de Maastricht y las demás que han venido. Y ahora, pues vamos a ver, efectivamente, lo que pues, sucede con la evolución europea, sobre todo en aquellos puntos donde Europa hoy está dando, pues, no sé si una marcha atrás, pero por lo menos un freno. Me refiero a la política verde. Cuando digo política verde me refiero a energía, medio ambiente y clima. ¿Me explico? Esos son los datos donde Europa está hoy. Ya tenemos el freno, que es la famosa directiva Stop the Clock, la famosa directiva de parar el reloj, que es de abril de este mismo año, 2025, que pospone determinadas obligaciones para los Estados miembros de transposición de las directivas en materia de diligencia de vida, por ejemplo, y de sostenibilidad y de empresa. Y el siguiente paso es que pasemos no ya el freno, sino el freno y la marcha atrás. Después del freno, es que no se puede pasar directamente a la marcha atrás sin antes haber pasado el freno, claro, porque si no el coche da vueltas. Entonces, ahora estamos en eso, detrás de eso está el informe Draghi, y yo no sé lo que... Europa es otra cosa distinta hoy, Miguel, como tú eres el primero en saber, de lo que era hace 20 años, y no te quiero decir de lo que era hace 50 años, y no te quiero decir de lo que hace 70 años. Cuando los padres fundadores, cuando Jean Monnet, que hay que citarlo siempre, Jean Monnet crea la alta autoridad, que es lo que hoy es la Comisión, como un mecanismo de despolitización. Eso es lo que él lo piensa. Y hoy, sin embargo, la Comisión pues, es un órgano absolutamente político. La Comisión Europea pues, no se explica al margen de los... tampoco es un gobierno parlamentario en sentido propio, pero hay una... como suele decirse, una imago parlamenti, en esa idea de que el presidente de la comisión sea objeto de un voto de no sé cuánto y que luego los candidatos a comisario pues sean objeto de una especie de examen allí, comparezcan y todo aquello que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿por dónde va a evolucionar Europa, Miguel? Pues no lo sé. ¿Que nos va a condicionar? Por supuesto que sí. Que el tema de la revisión del Green Deal o del Green Package de la legislatura europea 2019-2024 está encima de la mesa, que el informe Draghi está encima de la mesa y que estamos en ello,
yo sinceramente creo que hay que descarbonizar, que en eso soy un absoluto convencido, que hay que descarbonizar, eso nadie me va a convencer, digamos, de que la política de descarbonización es indispensable y que yo creo en el cambio climático, creo que hay que luchar contra él, pero como todo en la vida, pues hay que medir la dosis, me explico, y el ritmo y los costes, me explico, porque gran parte de la opinión pública española y europea, sobre todo los agricultores, pues ven en esas políticas mucho más inconvenientes que ventajas. Y eso explica pues que determinado tipo de partidos, esos partidos que se califican muchas veces con términos nada amables de extrema derecha, pues están capitalizando ese sentimiento, me explico. Entonces la forma de que los partidos políticos de extrema derecha no capitalicen, ojo que ya pueden ser, que ya son los primeros en muchos sitios y muy en particular en nuestra querida Alemania, Miguel, a ver cómo evoluciona el tema de Alternativa por Alemania, no ya en la República, en la antigua República Democrática Alemana, que esa sigue siendo todavía que la reunificación no se ha producido, la reunificación de las mentalidades no se ha producido, pese a todo el enorme esfuerzo de Kohl, acordemos, el 1-1 de la moneda, cuando en el mercado se decía mercado negro, que no ni negro ni blanco, que era 7-1 y se puso, o sea, aquella decisión de Kohl de 1-1 enriqueció a los alemanes del este, multiplicó por 7 el valor de lo que tenían, que era muy poquito, pero poco, pero multiplicar por 7. Eso es lo que quiero decir. Y vamos a ver cómo evoluciona eso, porque ahí hay un elemento. Y luego en Francia, qué decir, con los temas de la inmigración, como digo, y en España tenemos esos temas en Cataluña de una manera especialmente acentuada, porque Cataluña es un laboratorio, Cataluña es el laboratorio, las cosas se prueban en el laboratorio, claro, es lo que sí, los tomar la temperatura. Que sí, es Italia es otro laboratorio, los grandes, Italia es el primer país, el fascismo italiano fue muy anterior a la dictadura de Primo de Rivera en España, y al nazismo en Alemania, y al franquismo por supuesto en España, eso fue así, y al peronismo en Argentina, y a Getúlio Vargas en Brasil. Italia es el laboratorio de Europa, es uno de los laboratorios de Europa, yo diría, y Cataluña es un laboratorio de España. Entonces, yo no me atrevo a profetizar. Que te agradezco mucho, Miguel, como digo, que hayas puesto el tema de Europa sobre la mesa. Lo que ocurre es que, insisto, ¿qué entendemos por Europa? Sabes que hay un libro de Dieter Grimm que tú conoces bien, Europa ya aber welches. Europa sí, pero ¿qué Europa? ¿Me explico qué entendemos por Europa? Porque la Europa de esta legislatura, la Europa que sale de las elecciones del Parlamento Europeo, de junio del año 2024, que es de donde sale la comisión de noviembre del año 2024, la comisión Ursula von der Leyen 2 o 2.0, me explico, no tiene nada que ver con la comisión 1.0, me explico, y eso, y la Constitución española, pues ya te digo, se modificó en el año 2011 por la razón que conocemos. Luego se había modificado previamente con el tema del voto de los extranjeros en las elecciones municipales, me explico, el voto de los extranjeros europeos, quiero decir, en las elecciones municipales, y luego ha tenido la tercera reforma del año pasado de la famosa de los disminuidos, que es una expresión efectivamente poco feliz del artículo 51 de la Constitución, que se ha cambiado por consenso y con muy buen criterio. Pero efectivamente que Europa nos ha condicionado muchísimo, y cuando digo Europa, insisto, Miguel, Alemania, muy fundamentalmente. Alemania tuvo en la transición española, yo me acuerdo de haber ido con mi padre a ver a Willy Brandt, quiero decir que yo tengo ahí algunas vivencias personales, seguramente que mucha gente no tuvo de una manera tan directa y tan inmediata, pero me acuerdo que está con Willy Brandt en Roma, tienen fotos mis padres allí, en una Semana Santa que estuvimos, pues no sé si incluso igual hasta en vida de Franco todavía, en el año, cuando Willy Brandt no sé si era canciller o era alcalde de Berlín, en fin, la historia que la financiación de los partidos políticos los partidos políticos españoles, les fue muy importante la financiación alemana, me explico, de la Fundación Friedrich Ebert para la socialdemocracia, la democracia cristiana, la Fundación Konrad Adenauer, me explico, la Hans Seidel para lo que entonces era Alianza Popular. Aquella Alemania hoy es irreconocible también, lo sabemos todos muy bien, y eso, evidentemente, y la actual Europa es irreconocible, ya te digo. Hasta dónde se va a pisar el freno y hasta dónde se va a poner incluso la marcha atrás, que es el siguiente paso, en materia de Pacto Verde y en materia de descarbonización y en materia de lucha contra el cambio climático. Yo no me atrevo a hacer una profecía, fíjate tú cómo están los tiempos, pero todos los indicios apuntan
a que con Trump y sin Trump vamos a tener ahí que hacer algo. Eso, bueno, y eso por no decir de la evolución de Ucrania, claro, porque es que en Ucrania las noticias, yo he leído, venía esta tarde cuando venía en el coche, venía oyendo la radio, pero seguramente la información que tenía ya se ha quedado desactualizada. Me explico a estas alturas de qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con Putin y qué papel va a tener Europa. Hay una, yo de política europea, aparte de Draghi, a quien admiro profundamente, hay algunos artículos y algunas revistas que tú conoces, Miguel, en Alemania, así como las revistas inglesas, por ejemplo, han dejado de tener, para mi juicio, absolutamente todo interés. The Economist, eso es una cosa que puede uno prescindir, es como la sentencia de la Sala Tercera, te puedes olvidar de ellos, no aportan absolutamente nada, o sea, anecdótica, una cosa, puede ser hasta ofensiva, no ya anecdótica, sino ofensiva, pero sin embargo, hay algunas revistas alemanas que a mí me parecen que están teniendo un extraordinario interés. La opinión pública alemana está extraordinariamente preocupada y no sin razón, claro, no sin razón. Alternativa por Alemania es un partido que es cuidadoso en la forma, que si a nadie se le ocurre en una manifestación de Alternativa por Alemania, pues llevar una cruz gamada, ¿me explico? Ni llevar una foto. Las cosas en la vida tienen un límite. Ten cuidado con los símbolos porque que si nadie se le ocurre. Pero evidentemente hay un trasfondo. En fin, todo. Hoy ya no son antijudíos, no son antisemitas, son antiislámicos. Eso es una cosa que es un cambio muy sustancial. Muy sustancial. Me explico, hoy ya no son. Pero yo me conozco a la sociedad alemana y tú te la conoces muy bien y la herencia del pasado que tienen es alucinante. Yo me acuerdo de un debate que vi hace muchísimos años cuando era Kohl canciller. La CDU tenía un secretario general que se llamaba Geisler, que era un incompetente, ¿qué le vamos a pedir? Para que si no, no se dedicaría a eso. Bueno, entonces, el Geisler, el secretario general, tuvo un día una ocurrencia en el Bundestag de decir, fijaros qué expresión, qué manera de hablar. Fueron los pacifistas los que hicieron posible Auschwitz. Bueno, y se levantó un diputado de un partido de izquierda, me parece que era de los Verdes, y dijo, señor Geisler, mi padre era pacifista, mi padre murió en Auschwitz. ¿Quiere usted decir que fue culpable de su propia muerte? Que yo provocó. Fuerte, ¿eh? Me explico, fuerte. Ese tipo de debates existen hoy en Alemania todavía, me explico. Quiero decir, la memoria histórica tiene un grado de intensidad y de profundidad que cualquier alusión a cualquier cosa de estas provoca el otro pidiendo disculpas. No he querido decir eso, me ha interpretado usted mal. Bueno, rebobinando, ¿me explico? Rebobinando. Es un tema extraordinariamente delicado y eso marca la historia europea. ¿Cómo no la va a marcar? ¿Cómo no la va a marcar? Me explico, cuando el partido de Alternativa por Alemania es hoy ya el primer partido de Alemania. Me explico, yo apoyo siempre que me preguntan y cuando me llaman, y voy allí con mucha frecuencia, como sabéis. Ahora tengo en Düsseldorf una cosa dentro de un mes, al canciller Merz, que está en coalición con los socialdemócratas, pero las encuestas no. Lo que pienso yo lo pensamos muy poco. Me explico, nos estamos quedando bastante solos y mientras eso no se resuelva vamos a ver el tema de España en Europa, me explico, porque el tema de Alemania marca muchísimo. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. Sí. Rogelio, ¿quería intervenir? Sí, bueno, yo quiero intervenir en primer lugar, sobre todo, para darle las gracias a Antonio por su presencia en este acto y la amabilidad que ha tenido con el Club de la Constitución, y sobre todo porque yo es la primera vez que oigo hablar a Antonio en público y en un debate jurídico, y tengo que decir que me ha encantado porque no sé si queriendo o sin querer ha dado a entender una serie de interrogantes, de preguntas, de cuestiones que nos afectan muy mucho en el momento actual. Ha expuesto alguna idea que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero en general sí. Pero claro, yo le quería hacer una pregunta que requeriría unas aportaciones teóricas más profundas y con más tiempo a las que tenemos aquí hoy, pero en definitiva el tema es
¿qué se puede hacer con la Constitución o en determinados ejes de la Constitución del 78, que son los que, por ejemplo, a mí me preocupan, como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal, al que tengo el honor y honra de pertenecer durante mucho tiempo y del que me siento profundamente orgulloso a partir o a pesar de toda la que está cayendo y la que me temo que pueda caer. ¿Qué podemos hacer para reformar lo que son las instituciones básicas del Estado de Derecho, sobre todo con lo que está cayendo, la polarización, la ocupación de las instituciones por los partidos políticos, etcétera, etcétera? ¿Qué se puede hacer? Porque inevitablemente, aunque no haya ese sentimiento constitucional o lo que los alemanes, que eso lo conocen mejor que yo, llaman lealtad constitucional, ¿qué se puede hacer? Porque algo se deberá de hacer o algo deberíamos de hacer. Pues sí, ya otra vez tengo perdón, Bueno, otra vez tengo que agradecer la pregunta, que efectivamente es muy interesante. Bueno, el antijudicialismo no es una cosa privativa española. Quiero decir, eso está en todas partes. Eso, en fin, Trump, ¿qué voy a decir? Me explico lo que dice de los jueces, salvo que los jueces le den la razón, ¿no? Yo creo que, bueno, el populismo en general, yo creo que como en tantas otras cosas, y vuelvo a Italia como laboratorio, la patente de Berlusconi, la patente de dedicarte a poner a parir a los jueces cuando no te dan la razón, esa patente es injusto negársela a Silvio Berlusconi, porque es suya, y todo lo que ha venido después. Trump en España, lo equivalente a Berlusconi era Jesús Gil. Era Jesús Gil. Quizás Jesús Gil, lo que pasa es que era un hombre, porque Berlusconi es un milanés, que es la gente de Milán es más pulida, vamos a decir, es más pulida. Jesús Gil, el pobre, era del Burgo de Osma. En fin, sin ofender, ¿no? pero vamos, es que ser del Burgo de Osma, eso imprime carácter. El otro, pues en fin, era un milanés que veraneaba en Cerdeña, en Portocervo, bueno, esas cosas así, me explico. No tenía el componente energuménico. Jesús Gil era un energúmeno, ¿me explico? Jesús Gil le faltaba, era un perfecto energúmeno, unos términos verdaderamente ofensivos, ¿me explico? Y eso mismo le quitaba toda fuerza, claro, porque la gente no. El otro, como era, en fin, el otro había empezado su carrera tocando la mandolina en los cruceros, aquello, ¿acordáis? La serie aquella que se llama Vacaciones en el Mar. Todo eso tenía un cierto mayor refinamiento que el cateto aquel del Burgo de Osma, famoso de no sé cuánto. Pero efectivamente, como tú dices, pues algo habrá que hacer, efectivamente. Yo creo que eso tiene que ver con un fenómeno que yo he dicho, que yo he mencionado, que es la sustitución de la justicia contenciosa por la justicia penal como elemento de control del poder, y eso tiene que ver, mi amigo Manolo Marchena, compañero mío de la Real Academia de Doctores de España, y con el que me veo con muchísima frecuencia, habla de la autoexclusión de la justicia contenciosa. La justicia contenciosa se ha autoexcluido de ese tema. De hecho, hay dos asuntos que en España han sido las dos grandes fuentes de corrupción histórica, que son los últimos, que son el urbanismo y los contratos. Claro. El urbanismo y los contratos. Y al final se modificó y al final, si se metió en el Código Penal el delito urbanístico, pues fue porque el control judicial de lo contencioso administrativo, no solamente en Marbella, pero también en Marbella, pues no funcionaba. ¿Me explico? Eso. Y luego de los contratos, ¿qué decir? Si Ábalos está en la cárcel, pues tiene que ver con la compra de mascarillas, ¿me explico? Que eso es un contrato administrativo, por eso un contrato de suministro, ¿me explico? Sí, pero... Y lo del túnel de Velate, famoso, en la carretera que va entre Pamplona e Irún, carretera que, por cierto, frecuento con muchas ocasiones, porque tengo una casa allí muy cerca, pues 3/4 de lo mismo, ¿me explico? Entonces, claro, es que la sustitución del juez contencioso por el juez penal como elemento de control del poder, esa no es neutral, es que el juez penal entra, como diría Alfonso X el Sabio en las 7 partidas, con estrépito de pleito.
en estrépito. Por todas. Entra el pleito del pleito y hay fotos y ya lo que se controla no es esa cosa del expediente administrativo, que es una cosa absolutamente impersonal, una cosa no sé cuánto. No, es que el tío tiene que ir a declarar a título personal, cosa que no sucede en lo contencioso. No es el tema del expediente, no es el tema de no sé cuánto y tal y cual. Y eso, el tío va allí al juzgado y le sacan una foto a los periodistas y va con el abogado con cara de perro, el tío diciendo que es malo, no sé cuánto, tal y cual, me explico. Y entonces, eso yo creo, quiero decir, la autoexclusión de la jurisdicción contenciosa administrativa, del control, de su función de control del poder, no somos conscientes de las consecuencias estructurales que tiene, me explico. Mientras los jueces de lo contencioso eran los que controlaban a los políticos no se quejaban de la OFEA. Porque es una jurisdicción de dibujos animados, es un cachoteo la jurisdicción contenciosa, de verdad, eso no sirve para nada, me explico. Ha sido cuando ha entrado la jurisdicción penal, cuando ahora, y eso insisto, eso es Berlusconi, y eso inevitablemente nos ha terminado llegando. Yo creo que la jurisdicción contenciosa administrativa se tome en serio a sí misma de una puta vez, que ya va tocando, me explico, es condición indispensable, no es lo único, pero que tiene que empezar por ahí. Los contratos administrativos, no puede ser que los contratos de suministro, de mascarillas o de no sé cuánto, no haya ni una sola sentencia contenciosa administrativa sobre eso, me explico, no puede ser. Y ahora con el tema de los contratos, insisto, de no sé cuánto, no puede ser que se siga hablando del expediente administrativo cuando todo el mundo sabe que las obras públicas se adjudican por WhatsApp de 3 tíos, ¿de verdad? ¿O es que no leemos el expediente? De verdad. Y seguimos hablando del expediente. En Andalucía tenemos el caso de los ERE, que es el ejemplo de los ERE típico de los expedientes administrativos, de lo que es un expediente, de lo que no debe ser un expediente. Y antes el caso Ollero, y antes el caso de no sé cuánto y tal cual. El expediente administrativo es una cosa que forma parte de la literatura de ficción. Decía Borges, mi admiradísimo Borges, que de la literatura de ficción forma parte la teología y la metafísica. Yo añadiría el expediente administrativo. Forma parte de la literatura de ficción. Las obras públicas se adjudican con un WhatsApp, de verdad, ¿no? O es que no lo estamos viendo, ¿me explico? Y eso, pues, mientras que eso no lo aclaremos, me explico, eso empieza Europa, a la señora... La Úrsula esta famosa, pues sabéis que hay ya alguna sentencia que le dice, cuando el tema de la compra de vacunas, me explico, porque el tema, que los contratos administrativos de suministro, incluso, fíjate lo que te digo, más que de obras públicas, de suministro, son la gran fuente de corrupción, eso no es ninguna cosa tampoco privativa de España, me explico, es una cosa que pasa en todas partes. Y hay una jurisprudencia europea sobre eso que obliga a Ursula von der Leyen a aportar los WhatsApp de ella y de su marido con Pfizer y con no sé qué empresa, con no sé qué laboratorio farmacéutico que le suministraba vacunas en la época del COVID. ¿Me explico? Si estamos esperando un juez contencioso administrativo español diga lo mismo, podemos esperar sentados, ¿eh? Podemos esperar sentados, ¿me explico? Hay una jurisprudencia europea, yo la quiero comentar, a ver si a un compañero mío muy querido, Edorza Cobreros, que se acaba de jubilar, que le estamos haciendo un libro homenaje, quiero yo dedicar mi artículo a comentar esa jurisprudencia europea. Pero quiero decir que se van dando pasos, pero que aquí en España es que tenemos, ya digo, es que mientras esa pieza no se normalice, todo el Estado de Derecho está cojo. No puede ser que el derecho penal se ocupe de las licencias de obras, pues, si es que no es lo suyo. Si es que una licencia de obras es que está para... Ese es el problema. Claro. Sí, pero ley de Gay-Lussac o de la expansión de los gases. Los gases se expanden por el espacio que se les deja libre. Cuando la justicia contenciosa ha dejado el espacio ese, pues lo ocupa el penal, claro, naturalmente. Ahora otro ocupa mi lugar, como decía la canción aquella del cornudo, no sé qué, pues claro, tú no estás ocupado, va a venir otro. ¿Qué me cuentas? Que eso es viejo como el mundo, me explico. Ley de Gay-Lussac o de la expansión de los gases. Fijaros lo que estamos descubriendo a estas alturas, que el año 2025. Estimado don Antonio, ¿cómo lamento que no hayas podido venir a las 6 de la tarde? O sea, desgraciadamente tenemos una limitación, como ya habíamos hablado previamente por teléfono, y aprovechando que está aquí con nosotros nuestro querido amigo, el ilustre rector de este Real Colegio de San Bartolomé y Santiago, al que de nuevo agradecemos especialmente el trato que siempre le da a nuestro club, y además de eso le pido disculpas hoy porque no hemos pasado en la hora con respecto a nuestros compromisos, y no queremos ni mucho menos tener al personal del centro pendientes de nosotros, pues nos vemos obligados un poco a cortar en este momento, y si no hay ninguna otra pregunta, sí comentarles que por favor un poco de paciencia, porque tenemos 2 actos que son los que rematan en el club cualquier intervención.
el libro de firmas, el libro oficial de firmas y la entrega del emblema. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al club, al Colegio Mayor y a todos los asistentes. Espero que no se hayan arrepentido de venir. Muchas gracias. El siguiente acto se desarrolla, Antonio, ahí. Le vamos a ir corriendo la insignia del club. Muchísimas gracias. Cuánto honor. Con la invitación que si quieres hacerte socio, te recibiríamos a gracias. Queremos también Muchísimas gracias, Como decía Alfredo Di Stéfano cuando le daban una medalla, no me lo merezco, pero lo trinco.